Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, te damos de nuevo la bienvenida a este episodio de Mujer Diseño Original. En esta ocasión estamos hablando de todo lo referente al tema de educación y el diseño original que Dios nos ha dejado para nosotros entender qué es la educación, cómo podemos desarrollar este proceso de aprendizaje en nuestros hijos, cómo podemos darles herramientas para que se logre el objetivo que Dios ha destinado para la educación. Y cuando hablo de objetivos, no hablo solamente de objetivos, metas o cosas que normalmente concebimos hoy en día cuando escuchamos cuáles son las metas que cada estudiante debe obtener, sino lo que verdaderamente Dios quiere que suceda en ese proceso educativo. Entonces, de nuevo les habla Marlene Skargren desde Suecia y de nuevo Noemí. Noemí, bienvenida. Gracias, Marle. Un gusto. En el episodio anterior estuvimos hablando bastante tiempo, eso que nos faltó mucho todavía por hablar porque es un tema del que hay mucho que decir y doy gracias a Dios por la vida de Noemí, que Dios le ha dado esta oportunidad de educar a sus hijas en el hogar, pero a la vez también ser maestra y poder trabajar con diferentes etapas, diferentes personas en diferentes momentos de su desarrollo. Y gracias a eso podemos obtener de ella todos estos recursos, todos estos consejos y todo este conocimiento tan importante para nosotros hoy en día. Entonces, Noemí, hablamos de etapas y nos centramos mucho en esas primeras etapas, ¿cierto? Que cuando vamos a esa pedagogía es como que reúne todo lo mejor. Y listo, Noemí, vamos entonces a la siguiente etapa. Ok, es la etapa de la infancia. Entonces, aquí el niño ya logró, y es importante poderlo valorar, poderlo medir, el índice de madurez integral. Cuando ya el niño logró la coordinación vista, oído, mano, cerebro, entonces se puede decir que ahí inició la etapa de la infancia en cuanto a aprendizaje. Antes debemos seguir en el preescolar. Una característica de cuando el niño ya está en esta madurez de la infancia, de la segunda infancia, es que ya puede iniciar el estudio hablando de música de un instrumento, porque ya hay esa coordinación, ya hubo toda esa psicomotricidad fina y gruesa. Por ejemplo, ya es capaz de poner las pinzas en un tendedero, otra actividad buena. Y ahí podemos incorporar en todas las materias poco a poco la parte académica. Ya va a requerir de más concentración, más minutos de estar sentado, pero eso no quiere decir que ahora sí con todo, ¿no? Sino ser diligentes en conocer cómo van. Los varones maduran 3 años después que las niñas. Lo que Sofía hizo a los 5, seguramente no podemos esperarlo de Dani. Y eso no quiere decir que Dani ni está atrasado, ni tiene un problema, ni hay que sobreestimularlo. Ellos se concentran en una cosa con todos sus sentidos y nosotras tenemos la capacidad de mayor amplitud, pero eso no quiere decir que seamos mejores nosotras. A veces en ciertos aspectos, y por eso lo hizo así Dios, es mucho mejor tener la concentración en una sola cosa y a veces en varias, pero eso va de acuerdo al propósito de vida. Nosotros necesitamos tener ojos en la espalda y oídos por todos lados, por los chiquitos, por las cosas del hogar. Y los varones tienen un llamado a concentrarse en su llamado de vida con todo, de lleno. Entonces, qué maravilloso es esto. Y por eso debemos ser muy pacientes con los varones hasta su madurez. Algo muy lindo que yo me deleité en escuchar en esta etapa es que mejor que libros de texto es que ellos creen sus propios libros. Los libros son las libretas, los cuadernos, en todas las materias. Y que un tema se desarrolle tal vez por un año. O sea, un tema, hablar de toda una etapa en la historia sin prisa, profundizar con investigación, con actividades que conecten en el tema, hablando de una sola materia, ¿no?
Algo que aporta demasiado a integrar todas las materias en el conocimiento es una línea del tiempo. Hemos hablado en otros ambientes de la línea del tiempo. Nuestra amiga Nati Díaz, también de Colombia. Qué lindo, he visto cómo se han hermanado Colombia y México muchísimo en muchos aspectos de cultura y de camaradería y trabajo en equipo. Y ella nos explicaba cómo se puede hacer una línea del tiempo. Hay muchos recursos, no vamos a profundizar, pero vale la pena que ellos entiendan su lugar en la historia, que Ajá. ellos entiendan. Yo a mis alumnos les digo, es que ustedes están escribiendo su propia historia en sus libretas, Ujú. Qué lindo. ¿sí? Sus memorias, que diario transcriban la palabra de Dios. Este es un ejercicio muy práctico que yo recomiendo y a nosotros nos recomendaron y que yo agradezco tanto a Dios porque fue un elemento muy importante. Es la transcripción diaria de la Biblia. Creo que ya lo había mencionado, pero vale la pena repetir. En esta etapa, los niños tienen un cuaderno muy especial forrado por ellos. Mi maestra de escuela dominical lo aplicó en nuestro grupo y yo lo amé porque la Biblia dice que los que iban a ser reyes tenían la obligación de copiar la ley letra por letra, como los escribas. Aunque ya se sabían de memoria los escribas la ley, porque a eso dedicaban su vida entera, era letra por letra para que hubiera una exactitud. Ujú. Cuando no había imprenta, cuando no había los medios digitales que ahora tenemos. Y eso no debe cambiar. Está comprobado que la digitalización resta un 40% de aprendizaje en contraste con el método tradicional de escritura. Si tú tomas apuntes, esto activa en tu cerebro muchas conexiones que el digitalizarlo tecleado no te va a aportar. Por eso cuando se implementaron las tabletas en las escuelas, yo dije, ¿por qué lo anhelan tanto? ¿Por qué lo ponderan tanto si es un daño? Así es. Nada puede sustituir en la primera infancia a la copia. En el libro del hermano Kevin Swanson, uno de los capítulos se llama Hacer bien lo básico, y lo básico es la lectoescritura. Así es. Un riesgo en las etapas que ya mencioné que puede haber es o avanzar muy rápido las etapas sin que la primera haya quedado cubierta, porque no tienen que ver con la edad, tienen que ver individualmente con la Ajá. madurez, o quedarse en una etapa y que ya no represente un reto para el niño, estancados, y entonces el niño ya no tiene la motivación, porque está allí, ya no hay algo hacia acá avanzar. Son los dos retos muy grandes de las etapas. Entonces, en la Entonces, transcripción bíblica, en ese aspecto, Noemí, es importante entonces aclarar lo que dices de las pantallas. O sea, he visto muchas familias que empiezan su proceso de homeschool con niños de 6 7 años, que es primaria, y buscan plataformas para que los niños empiecen a estudiar a través de plataformas en esta etapa. Para mí siempre ha sido muy difícil pensar en que un niño tan pequeño esté por largos periodos de tiempo expuestos a una pantalla. ¿Qué les dices a estos papás que de pronto ven la opción de la plataforma para poder hacer su proceso de educación en casa, pero todavía tienen niños en esta etapa que son tan pequeños aún? yo agradezco mucho a Dios que a principios de siglo no había la digitalización que hay ahora, porque no dudo que yo hubiera caído en eso también, pero no lo había. Y la verdad es que no te pierdes de nada, al contrario. Sí te pierdes de mucho cuando incorporas en la primera infancia o en la infancia algo de virtualidad, porque se vuelve ya un vicio. No puede haber un control como se debe. Y además, hablando no del contenido, pero hablando de los impulsos electrónicos en el cerebro del niño, bloquea. A su vista hay daño. Y como es algo tan agradable para el niño, entonces lo que va a hacer es sustituir la realidad por la virtualidad. Esa es la tendencia. Cada vez va a pedir más, más. Y es muy difícil que un padre pueda controlarlo. Si se pudiera evitarlo al máximo, no es la manera natural de aprender de un niño, menos de un niño. Eventualmente el joven va a ir entrando porque no es algo que satanicemos la virtualidad ni la tecnología. Ellos deben ser capaces de adquirir dominio propio y las herramientas y de crecer en esto. Sin embargo, es algo que es una regla y que a nosotros como esposos nos funcionó muy bien, es la regla de la confiabilidad, la regla de la fidelidad. Si es fiel en lo poco, se le va a dar.
más libertad. Para eso vamos, a que ellos demuestren un grado de confiabilidad para que se les vaya delegando, delegando, delegando. Entonces, esta regla de la confiabilidad es algo imposible en la niñez porque ellos no son confiables. Tampoco los jóvenes, pero menos cuando ellos están pequeños. Entonces, si se pudiera evitar al máximo, yo de verdad agradezco tanto a Dios que en mis tiempos esto era la tele y en los tiempos de nuestros abuelos fue el radio. Entonces, lo más que se pueda retrasar el contacto, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. En el momento en que ya los expones, ya allí hay algo que se va a convertir en un reto para controlar, un reto. ¿Para qué lo queremos? Si hay muchas otras cosas que ya mencionamos en la primera etapa y en la que estamos, que se pueden hacer sin necesidad de una pantalla. Aún las relaciones interfamiliares y la relación con Dios se ven afectadas cuando el niño tiene acceso a tanta cosa. Y ya no hablemos de todo lo negativo, que lo sabemos, Ujú. pero yo he escuchado que se han creado ahora comunidades de educación sin pantalla. Y eso se me hace algo muy, muy bueno, muy, aún desde lo secular, se están empezando a dar cuenta de que el niño no lo necesita. Así es. Y si les presentamos una realidad realmente creativa, realmente plena, no van a querer recurrir cuando estén aburridos. Por eso los niños no son lectores, porque tienen golosinas mentales, que es, digamos, el fast food o la comida chatarra mental, que ya no les permite llegar al punto de aburrimiento de decir, me quiero entretener con un libro, dice el hermano Greg Harris. Les recomiendo mucho la conferencia de la tienda virtual El Hogar Educador, cómo aprenden los niños. Él dice, una persona aburrida en una sala de espera va a ser capaz hasta de devorar el contenido de una sección amarilla. Ya ven estos libros de estos Mm, contenidos de antes de Yellow Pages, porque está aburrido. No tiene nada a su alrededor, ni una pantalla, ni una revista, ni un celular, ni un libro. Entonces dice, venga, aunque sea eso, ¿no? Pero si tú los sacias, y es lo mismo con la papilla, con el proceso de ablactación, con las golosinas, si tú les das azúcar mental, ¿qué crees que van a buscar? ¿Crees que van a querer el vegetal? ajá, claro. La legumbre, no lo van a hacer, no Ujú. van a leer. Y las mamás preguntan, ¿cómo hacer para que a mi hijo le guste la lectura? Y nosotros somos el primer modelo que ellos ven, ¿no? Exactamente. Pero bueno, se puede hablar mucho de eso, pero lo ideal es que en la etapa en la que ellos ya están empezando a la madurez en lo académico, ellos puedan ser capaces ya no solo de que tú le leas y él te narre, sino ahora que él empiece la narración sea escrita, Ujú. ¿sí? O sea, en la primera infancia tú le lees y él te dice en sus propias palabras la paráfrasis. Ahora la paráfrasis comienza a ser ya redactada. Ujú. Ok. ¿Sí? Pueden empezar a hacer la copia bíblica, que es lo que Charlotte Mason recomienda, la copia, y bueno, yo recomiendo que sea bíblica. Con un versículo diario es una gotita, Así con es. constancia, la letra bien hecha al cuadro, que el niño no cometa faltas de ortografía, que la fecha completa, la cita, que no haya, o sea, estamos honrando la palabra de Dios. Ujú. Dios es la palabra, Jesús es la palabra encarnada. Él fue el que nos dio este don. Entonces, todo lo que tenga que ver con lectoescritura es nuestro enfoque. El mundo de hoy en día ya no le da importancia a la palabra ni oral ni escrita, pero nosotros debemos retomarlo como pueblo de Dios porque Él se dio a conocer. Quisiera decir mil cosas en cuanto a la lengua porque estoy ahorita en ese ámbito, pero eso es lo que une todas las demás materias como un conocimiento integral, ¿no? Si no lee y no escribe bien, no es una persona formada. Es una persona con información, pero no tiene la formación correcta. Entonces, esos son algunos de las herramientas útiles. En cuanto a las matemáticas, en la primera infancia era de manera deleitosa, con todo lo que estuviera a la mano. Y aquí ya en la etapa en donde ya entra la lectoescritura, lo que podemos hacer con las matemáticas es incorporarlas a la vida real, recetas. Ellos administrar, vamos al mercado, vamos a las compras, aquí está el dinero. Así es. Necesito que, señorita, ¿me puede cambiar por monedas este Ujú. billete?
y ya ahí ellos están haciendo cálculos, ¿no? A ver, hijo, esto vale tanto. Y ellos nos van dando el cambio, ya están incorporando todo lo que son las cuentas a la vida real, ¿sí? Sí. Todo lo que sea aplicación de las matemáticas de la aritmética a la vida real. Algo que me parece que es suficiente en cuanto a matemáticas en la edad de la infancia, donde ellos ya están después del preescolar, es simplemente que ellos hagan una suma, una resta, luego incorporar las tablas de multiplicar y la división. Cuando tienen alrededor de 9, 10 años, son capaces y es muy bueno que hagan una de esas cuatro operaciones. No que llenen páginas y páginas de sumas, restas y que los hartemos de matemáticas. Con una diaria para cálculo mental de manera escrita, pero bien hecha. O sea, si vemos que cometió error, entonces, hijo, vas a tener que hacer una segunda. Y esto va gradualmente en cuanto a primero suma de dígitos y después ya se incorporan las decenas y después se incorpora el punto decimal. Y cuando tienen esas operaciones bien claras, las de aritmética, en la etapa que sigue al preescolar, creo que es suficiente. Todo lo demás que se incorpora en cuanto a las actividades del hogar y las compras en esa etapa. En cuanto a matemáticas, ya hablamos de historia, hablamos de la lengua, estamos hablando de matemáticas y la ciencia sigue siendo diarios de la naturaleza. Ujú, así es. Pueden empezar a colectar hojas, rocas, dibujos de pájaros. Ya empiezan las ciencias a llamarles la atención en cuanto a el atardecer, el horizonte. Cada uno de los niños comienza a apasionarse por algo de la naturaleza de manera bien linda. Yo Así es. tengo una sobrinita que amaba los animales y se empezó a apasionar y te contaba así unas cosas bien profundas en esta primera infancia. Bueno, primera infancia, vamos a hablar preescolar, en esta segunda infancia, en español, en inglés tiene otro nombre, pero lo vamos a ubicar de esa manera. Y niños que se apasionan por todo lo que es los dinosaurios, ahí es donde se le puede empezar a enseñar la apologética del origen de la vida y de las Ujú, especies. Recomendamos mucho al doctor Ramón, el científico, perdón, de los martes, en ajá, Ciencia Creacionista. Ese es un espacio muy lindo de ciencia bíblica, bueno, de ciencia con bases bíblicas. mm, Todo esto es cuando el niño ya empieza a aprender 2 horas sentado con sus descansos, cuando ujú, el niño ya cumple después de los 7 años. Hay niños que hasta los 9, 8, 9 son capaces de tener ese nivel de concentración y podemos ujú, ser pacientes, porque cuando, como el bebé, cuando ya lo logran, cuando ya avisa, cuando ya habla, ¡prum! De pronto vemos en semanas lo que se sí, esperó por años. Igual así aquí. es. No importa que llegue a los 9, mientras lo van a ver en mejor tarde que temprano, mientras sea el tiempo para ese niño, mientras tengamos este discernimiento por el espíritu de saber, ya está listo. Entonces, eso fue después del preescolar, la segunda infancia, y el niño comienza a avanzar hacia la etapa de la abstracción. Esto sucede alrededor de los 10 años. Al principio los niños son muy concretos. Entonces, tanto en la primera infancia como en la etapa ya de lo académico, un elemento que va acorde con la etapa que se le llama gramática a esta etapa que estas dos etapas que acabamos de mencionar, es la memorización, pero no como una herramienta aislada del conocimiento integral de todo. Los Mm, libros vivos desde el vientre nos dan un panorama del todo, del conocimiento integrado, ¿sí? así es. Sin embargo, sí, la memorización sí tiene su razón de ser y sí tiene su lugar en la pedagogía y esta es de la mano de la integralidad, de la mano de la comprensión general. Por ejemplo, la palabra de Dios vemos como son tan buenos para cantar las cosas, las tablas, el alfabeto, la numeración. Una recomendación muy práctica es el brinco, la cuerda de saltar, la pelota en la que se sientan y están así brincando. Cuando se tenían que aprender un versículo y nos había llegado ya el sábado y, ay, no me lo aprendí y es domingo, las ponía en la cama, las tomaba de la mano, no las dejaba brincar solas, pero las tomaba y empezábamos. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo y así se aprendían. Gracias a Dios pudieron aprenderse varios capítulos de la Biblia y también en inglés.
O sea, en la primera infancia ellas ya memorizaban y recitaban varios capítulos de la Biblia y todo lo que conllevan las materias. No desaprovechemos la memorización pensando que les hace daño. Lo que la memorización es negativa cuando se aísla del contexto del aprendizaje. Pero cuando va de la mano del crecimiento integral, entonces ya se vuelve una herramienta muy valiosa. Entonces, ahí yo cerraría la etapa de que comenzaron ya con la madurez a entrar a lo académico, a la lectoescritura y en las demás materias a integrarlo todo. A integrarlo todo. Ya luego de eso, entonces, Noemí, ya viene la juventud, El desarrollo, el la etapa desarrollo ya. lógica. Exacto. Ahí entonces, ya que esperamos y qué haríamos nosotros como padres ya en ese momento. En la etapa lógica viene la argumentación. Todo lo que aprendieron en la primera infancia, ellos ya pueden ser abstractos. Por ejemplo, en la lengua, ellos aprendieron el significado de muchas palabras y el diccionario es muy valioso en la etapa previa y en la etapa lógica, ellos ya son capaces de entender las reglas gramaticales, porque es algo abstracto. Antes no es recomendable en inglés y en español y en cualquier lengua, pero esto ya va alrededor de los 12 en adelante. En esta etapa es muy recomendable que continúen con el instrumento que empezaron alrededor de los 9, avanzando porque la música es como a largo plazo, es un proceso muy largo y se recomienda mucho el emprendimiento. Cuando un niño tiene un negocio propio y tiene que dar diezmo, ofrenda, apartar para reinvertir y quedarse con la ganancia, empieza a valorar lo que es el dinero. Y además las cuentas le salen mucho mejor. Esa parte del emprendimiento en esa etapa me parece genial. Es lo que, una de las cosas que más me emociona. Una de las cosas que más espero para cuando nuestros hijos estén en esa etapa. Sí, esa etapa se llama lógica, en la trivia clásica es la que va después de la gramática y es una etapa en la que ya hay una madurez física, mental, van ellos, tienen muchos cambios, emocionalmente son muy volátiles, pero si aún tenemos su corazón, la verdad es que puedes pasarlo muy bien con ellos, se vuelven unas personas muy responsables, más independientes que ya son capaces de hacer un menú completo, son capaces de apoyar mucho en casa y son muy, ¿cuál es la palabra? Se puede disfrutar mucho su compañía, mucho, mucho, porque se vuelven unas personas en donde ya vas viendo rasgos muy particulares. Obviamente lo que estamos haciendo es avanzar en crecimiento en la parte autodidacta. Habíamos dicho que se crece en influencia y se disminuye en control. Ellos ya deben. ¿Recuerdas que te dije que a los 2 y 3 años se establecieron las bases del dominio propio? El ser obedientes, entonces cuando ya están en esa etapa, solitos ya saben cómo aprender, dónde buscar, en qué fuentes, cuál es su estilo de aprendizaje, porque ya se conocen más y ya son capaces de estar más tiempo sentados. 2 horas en casa son iguales a 8 horas de escolarización. Ese es un arma tan poderosa en la casa porque apela al principio de individualidad. Así es. Una de las cosas que más me duelen de todo mi proceso educativo fue la cantidad de horas desperdiciadas en el colegio. O sea, yo ahorita recuerdo todo el tiempo desperdiciado, eh, o sea, no solamente aprendiendo cosas que no era necesario aprender, sino también viviendo experiencias que definitivamente no aportaron nada bueno en mi vida. Y ahorita yo recuerdo esa etapa, ¿cierto? De lo que uno llama adolescencia, cuando estaba en el colegio. Y sí, yo digo, no, cuánto tiempo desperdiciado de los chicos en esta etapa. Pero eso sirvió para que tú ahora, en la siguiente generación, lo corrijas. Y eso, qué bendición. Si todos Así es. nuestros errores sirven para que nuestros hijos no lo repitan, bien, bien valioso el aprendizaje. Y bueno, ahí ya estamos hablando de cuando ellos están en desarrollo. Entonces podemos avanzar a la etapa de madurez, la etapa habíamos mencionado el conocimiento, entendimiento y sabiduría. Conocimiento sería cuando se acercan por primera vez a lo académico, a la lectoescritura. Entendimiento cuando esto que aprendieron ya tiene un significado y sentido para ellos. Y sabiduría es cuando ya saben aplicar lo que aprendieron y lo que entendieron
a la vida práctica y toman una postura. Qué Ahí es bien. donde se dirigió hacia la autodidaxia. Es importante que tengan una estructura de horario tan flexible que si ellos conectaron con algo del conocimiento que va ligado a su propósito de vida y a sus talentos, se les permite el tiempo necesario para profundizar sin cortar de que ya terminó tu hora de inglés, vámonos a otra. Oye, pero si apenas estaba haciendo clic todo esto, que profundicen al máximo y ahí es donde ellos ya pueden volverse aprendices. Ujú. Es el paso del discipulado en donde vemos, por ejemplo, a Josué con Moisés, Así es. en donde ellos podemos de alguna manera, con la guía del Espíritu Santo y con sabiduría, irlos soltando para que aprendan ya fuera. Pero vean qué edad, ya pasados los 15, pasados los Ujú, 16, ya es la juventud en donde ellos ya son unos adultos. ujú, Entonces, a la mejor con sabiduría dentro del cuerpo de Cristo encuentra un hermano que al hijo le pueda enseñar carpintería, electricidad, ujú. plomería, mecánica. Eso es un aprendiz, son habilidades para la vida. Y a las señoritas que a nosotros teníamos una hermana en la iglesia que nos enseñó deshilar, Mm. deshilado de telas, bordado, repostería ya de un nivel mayor. Hay tantas habilidades y allí se está enseñando también discipulado, porque están ellos aprendiendo, están ellos saliendo al mundo, les llama la atención y entonces ahí ellos se les tiene que enseñar a defender sus posturas, a tener elementos de oratoria, debate, retórica y argumentación con respeto, porque dice la palabra presentar defensa con mansedumbre, Mm. razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, ahí concluimos las etapas. Para mí lo más valioso de la etapa retórica es esa libertad que ganaron al ser confiables. Se Ujú. les enseña ya a manejar, por ejemplo. Entonces ellos ya se vuelven más independientes, pero porque fueron ya responsables, dieron muestras de ser responsables, a manejar un presupuesto, a hacer un menú, pero desde las compras, planificación de un menú, hombres y mujeres. Ellos son capaces de hacer el quehacer completamente bien hecho y que eso está involucrado dentro de su formación integral. Así es. El servir a Dios es otro de los ámbitos, el manejo del dinero. Entonces ahí ya ve uno una personita que se está enfilando hacia ser capaz de formar su propio hogar. Yo creo que no hay otro desafío mayor para nuestros hijos que el criar hijos que son capaces de dirigir su propio hogar como esposas o esposos. Después. Si eso no se logra, entonces no están listos para graduarse de la educación en el hogar y cierro con eso. Solo pienso, Noemí, que qué lejano está el pensamiento del mundo respecto a esto que has hablado. O sea, estos propósitos, ¿cierto? Que hemos cerrado con lo que se cierra esa etapa, ver ya los frutos de carácter en los hijos, ¿cierto? Todo lo que se ha invertido durante años, desde pequeños, ya es ahí donde tú empiezas a ver esos frutos, la manera como toman sus decisiones y la manera como ya se encaminan hacia un hogar. Pero cuando escuchamos esto, o sea, yo creo que para muchas personas todavía les parece como extraño que esas sean las metas, ¿cierto? Que ese sea el fin, pero qué lindo ver que así es el diseño original de Dios, que así es como Dios lo ha determinado y a mí me da mucha ilusión escucharte cuando hablas de esa etapa, porque es como esa añoranza, es como, uy, ¿cuándo estaremos ahí? ¿Cuándo estaremos ahí con nuestros hijos? Pero también me inspira mucho ver la manera como tú has vivido cada una de esas etapas y ver lo generosa que has sido con todo este conocimiento. Tuvimos un masterclass aquí contigo, una masterclass. No, pues solo es gracia de Dios y solo es por su misericordia, porque en nosotros no había nada de esto. Y cuando él lo va poniendo, a eso me refiero con pedagogía revelada. O sea, Ujú. yo no soy más que nadie, ni nadie es favorito de Dios. A ti Dios te quiere revelar lo que es para tu hijo, porque es tuyo. Así es. Es tu revelación, tu pedagogía revelada particular. Entonces, la invitación es a eso, a creerle a Dios, a confiar. Y cuando ya llegan a esa edad, entonces es cuando son luz, es cuando ya dice Kevin Swanson, los preparas para soltarlos. No es Así es. sobreprotección,
porque llega el punto en que lo sueltas, pero cuando lo sueltas es porque ya hubo todo esto. Y entonces ya te deleitas en pensar. La bendición más grande es pensar en una descendencia para Dios. Así es, qué lindo es. Y solamente quiero cerrar con este pensamiento que me llega y es que hoy en día una de las objeciones que tienen las personas cristianas para enviar sus hijos a un colegio o a una escuela es porque dicen que sus niños tienen que ser luz ahí en ese colegio, en esa institución o ahí afuera. Pero de verdad cuando nosotros empezamos a entender todo esto, ¿cierto? Podemos ver cuál es el momento para hacer luz, ¿cierto? Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer primero, cuál es el papel que nosotros como padres jugamos en sus vidas para que ellos verdaderamente puedan ser luz, ¿cierto? Y es un proceso y es dedicar tiempo y son años y son horas, es mucho, mucho lo que nosotros como padres tenemos que trabajar, pero qué lindo ver que hay una recompensa, ¿cierto? Que hay algo mayor que estamos anhelando con todo esto que estamos haciendo día a día. Entonces, de verdad, estoy muy emocionada con este final que nos diste hoy de todas estas etapas y todas esas consejos prácticos. Solo me queda agradecerte a ti, agradecer a las personas que nos han escuchado e invitarlos a nuestros espacios de la red de padres que discipulan integralmente, porque de verdad constantemente estamos recibiendo esto de las personas que están trabajando arduamente, estamos recibiendo mucha enseñanza, mucho ejemplo y mucho acompañamiento, el sentirse que no estamos solos. Entonces, invitarlos de nuevo a que se unan a cualquiera de nuestros espacios. Y gracias, Noemí. Esperamos poder seguir hablando de muchas cosas que nos competen a nosotras como mujeres cristianas. Sí, gracias a ti, Marlene, por esta iniciativa en el corazón de ustedes como matrimonio, porque sé que es de bendición para otros y quiero cerrar con el versículo que dice en Proverbios 31, denle de comer del fruto de sus manos. Como tú decías, qué hermoso pensar en eso. Cuando ya sucede, te das cuenta que todo valió la pena, Ujú. que esa paideia nutrirlos desde espíritu, alma y cuerpo desde que nacen hasta que dejan el hogar. Ha valido cada paso la pena, porque de eso se trata el discipulado, algo tan integral y tan bello que solo Dios pudo haberlo creado. Así es. Gracias, Noemí. Entonces, con esto damos por finalizado este tiempo. Pido que sigan en contacto, que sigan siguiéndonos en redes porque venimos con más cosas para aprender. Si Dios nos lo permite, vamos a seguir teniendo esos espacios y entonces esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Déjenos sus comentarios y compartan con otros. Bendiciones.